Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar pues, de todo lo que es animación, cómics, y todo lo que involucra ilustraciones, digital y a mano. En mi caso me tocó a mí hablar de lo que son los cómics, más específicamente de las cómicas, porque también hay periódicos. Entonces, de dos empresas, las más importantes, que son DC Comics y Marvel. Primero vamos a hablar de los que fueron los fundadores de Marvel. A lo que se pueda creer, no es Stan Lee, como todos creen. Stan Lee solamente es un guionista, y el fundador se llamaba Martin Goodman. Era un multimillonario, pero no era muy bueno para dibujar. Entonces lo que se le ocurrió fue irse a una empresa que se llama Funny Inc., que ellos se dedicaban más a ilustraciones tipo para niños. Entonces ellos le dicen, Goodman les dice a ellos que pues, le interesa hacer pues algo más dirigido para un público más adulto, y en ese caso pues, es donde entran lo que son Stan Lee y Jack Kirby, que son los dos más importantes de Marvel. Pero Jack Kirby llega después. Jack Kirby fue el creador de su más icónico, fue Spider-Man. Imagino que todos lo conocen. Y pues Stan Lee fue el creador de Capitán América, Thor, todos aquellos. Entonces, en este caso, para lo que se pueda creer, las tiras cómicas no eran tanto para niños. De hecho, se usaban en un principio mucho para propaganda de las guerras. Entonces, por ejemplo, Capitán América así nació, como para dar un sentido de patriotismo hacia Alemania, que en ese tiempo era cuando estaban en guerra con ellos. Entonces, por eso Capitán América, de ahí el nombre. Entonces, Spider-Man ya viene de un tiempo más después, más reciente, hablando de los años 60, es cuando se crea Spider-Man aproximadamente. Entonces, este ya toca un tema más fantasioso, donde es un tipo nerd, entonces, de carne araña, obtiene sus poderes. Y pues en este caso, tanto Marvel como DC son empresas muy fuertes en cuanto a cómics actualmente, y en ese tiempo más. Pero hablamos de Marvel, abarca el 70% del mercado y DC abarca el 30%. Es una diferencia muy grande. Entonces, tanto como Marvel como DC tuvieron sus decadencias. Aproximadamente en el año 2000 fue cuando hubo una decadencia en cuanto a eventos de cómics, porque los mismos creadores ya no tenían imaginación, reciclaban cómics de lo mismo. Se moría Spider-Man, luego renacía, luego se volvía a morir, entonces no había como que cómics variantes, ¿no? Y en el caso de DC siempre se ha mantenido un poquito más, pero siempre tocó temas más serios. Por ejemplo, Batman, que no eran tan superpoderosos, eran humanos o antihéroes. Entonces DC siempre tocó eso. De ahí viene el nombre, porque en un principio eran más de tipo detectives, por eso se llamaba Detective Comics. Pues en este caso, por ejemplo, yo aquí traigo muestras de lo que son cómics. Por ejemplo, en este caso es un cómic antiguo, que este está al principio de los 90, es un cómic, pues, se fijan, tipo de dibujo muy típico de los 90, y este es un cómic más reciente. Se ve el tipo de diferencia, el tipo de cómics que se abarca, porque ya estábamos abarcando otro tipo de mercado. De igual manera, en este caso, aquí hay más cómics de esa época, son cómics muy viejos, y si se fijan son tipos de dibujos más realistas, no tanto de la caricatura, todos siguen el mismo patrón. Aquí hay uno de Capitán América, que es lo que les decía, que siempre es tipo temas bélicos, por el referente de la guerra. Y pues aquí hay uno de DC. Pero si se fijan, el tipo de ilustraciones que maneja DC son muy diferentes a los que maneja Marvel. Ellos manejan temas más serios dentro de lo que cabe y más oscuros. Por eso la gente prefiere más DC. Sería mi parte de mi tema en cuanto a los cómics. No sé si tengan preguntas o algo. Bueno, dentro de lo que viene siendo los cómics, están las tiras cómicas o las tiras, las que están impresas en periódicos. O sea, las podemos ver todos los fines de semana. Existen dos, bueno, que son las tiras dominicales, que son las enteras. Estas son casi ocupan toda la hoja del periódico, y existen las tiras diarias, que son pocos cuadros y en forma horizontal. Anteriormente se utilizaban así en blanco y negro, pero fue pasado el tiempo, fueron a color. Las más importantes, o las más antiguas, que son Mafalda, Los Peinados, Charlie Brown.
Pero como pasa el tiempo, van saliendo más y más y más. También se fue modificando, por decir, ya no eran horizontalmente, sino solamente un simple cuadro. Ya iban así que en pares o bueno, y así. ¿Sí? Bueno, también vamos a hablar lo que viene siendo los estudios de animación. A mí me tocó el estudio Ghibli, que es un estudio japonés, donde el fundador fue Hayao Miyazaki. Aquí está una pequeña ilustración. Él ya se retiró, pero nos dejó muchas películas. No, o sea, ya se retiró otra vez, ¿no? Bueno, tengo bastantes. Vienen temas de todos, por decir, bueno, la mayoría son muy infantiles, son fantasiosas, pero hay otras que hablan, por decir, hay una ecológica que se está en los mapaches, que te habla sobre que debes de cuidar el planeta, cosas así. Hay también historias tristes, trágicas, como la de la historia de la tumba de las luciérnagas. Pues hay una gran variedad de películas y así. Sí. Pero a mí me tocó hablar de dos estudios de animación muy importantes que son Disney y Pixar. Bueno, corre el año de 1901, nace un niño que transformaría la vida de muchas personas. Él fue hijo de una sirvienta e hijo ilegítimo de un médico. Walter Elias Disney es adoptado por Elias Disney y Paula Cole, una maestra. Eran granjeros que viven en Chicago, Illinois. Y de Chicago, Illinois, cuando él era muy pequeño, pues él sufrió unos cambios en su familia. Se trasladaron a Missouri, a una granja, y de Missouri se trasladaron a Kansas City. En Kansas City, él y su papá, junto con su hermano Roy, su hermano mayor, trabajaban para un periódico, Kansas City The Star, Roy y Walt trabajaban vendiendo periódicos toda la madrugada y por consecuente ellos en la escuela no ponían mucha atención. A Walt se le regañaba mucho porque soñaba mucho despierto y hacía muchos garabatos. Para la edad de 15 años, Walt trabajaba ya en una compañía de refrescos en Kansas también. Pero ya a los 16 años, su hermano Roy se enlista en la Marina y él también lo quiere hacer, pero no lo aceptan porque es de menor edad. Entonces, en la Marina, en la Cruz Roja, están contratando muchachos de 17 años y él falsifica su acta de nacimiento para meterse. La verdad, no hizo nada en la Marina, lo único que hacía era dibujar en los carros y dibujaba muchísimos personajes. Entonces lo trasladan de nuevo a Kansas City, en donde trabaja para un periódico, y ahí conoce a Hubert y Wilkins. Y él, junto con Hubert, forman una compañía de ilustración que no dio para más y entonces fue a la bancarrota. Después volvieron a hacer otra compañía que se llamaba Laugh-O-Gram Films. Ellos hacían películas y les metían animación. Las películas en ese tiempo todavía para Laugh-O-Gram Films eran mudas. Entonces una de ellas fue Alicia en el País de las Maravillas, que eran con personas y al mismo tiempo le metían monitos en la animación. Ya regresa Roy de la guerra y para el 16 de octubre de 1923 Roy y Walt fundan Walt Disney Company. El primer largometraje que él hizo fue Steamboat Willie, que fue el primer cortometraje de dibujos animados estrenado el 18 de noviembre de 1928, dirigido por Walt y Hugh Iwerks. Gracias a ese cortometraje, las siguientes películas pudieron tener sonido. Y ya llega el año de 1934 y Walt tiene una idea: voy a hacer una película, un largometraje animado a color con sonido. Nadie le creía, nadie quería saber de ese largometraje, lo llamaban loco, y por eso el proyecto se llamó La Locura de Walt.
Empezó con 250 millones de dólares, pero a la mitad del recorrido se trabó porque ya el estudio no tenía nada de dinero. Entonces, para 1935 le piden al Bank of America un préstamo. El Bank of America no les iba a prestar dinero hasta que vieran cómo era el proyecto. Aceptan, y como se empezó con 250 millones de dólares, terminó usando $1.488.000. Se estrena Blancanieves, que era la película, y pues recibió una ovación sonora porque fue el primer largometraje animado y usado a color. Recibió un Oscar, y de ahí todas las películas recibieron a color y traían sonido. En 1939 sale una... perdón. Bueno, después de eso, para 1950 sale La Cenicienta, 1951 sale Robin Hood, Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas. Todas esas películas fueron dándole muchas ganancias a Walt Disney, con las que pudo hacer su propio estudio en Burbank, California. Y pues en 1965 Walt muere. No me acuerdo cuáles fueron las causas, pero 2 años atrás se crea Mary Poppins, que creo que ya salió la película que se basa sobre esa caricatura. Ya después sigue la animación. Se nota la diferencia de la animación porque cuando las animaciones viejitas se notaba el trazo de lápiz, porque solamente eran tiras de papel. Cuando dibujas en muchos papeles y las vueltas, así era como animaban ellos, y después les ponían color en unas placas, y así después les ponían sonido, utilizaban personas para poder hacer los movimientos. Pero ya para 1986 todo cambia con Ed Catmull, el presidente de Pixar. Ed Catmull, junto con Steve Jobs y John Lasseter, fundan Pixar Animation Studios, que primero era una subdivisión de Lucasfilms y no hacía nada más que hacer gráficos para compañías de medicina y empresas grandes. Pero después, en 1991, Pixar junto con Disney quieren hacer 2 largometrajes, y uno de ellos es Toy Story, que gana un Oscar por ser el primer largometraje hecho a base de computadora.